Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado y quiero dar una palabra maravillosa para tu vida. Se dice de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado él entró en la sinagoga como era de costumbre. Jesús siempre iba a la sinagoga, iba a buscar el rostro del Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor que allí él, estando en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura. Y se le entregó el libro del profeta Isaías, y él, desenrollándolo, dice la palabra, encontró el lugar donde estaba escrito. Y Jesús comienza a leer. Y mire lo que dice allí. Jesús leyó acerca de él mismo. Pastor, ¿qué quiere decir usted con esto? Cuando leas la Biblia, busca el lugar donde se hable de ti. Posiblemente de ti se han dicho cosas que han sido negativas para tu vida, pero Dios tiene una palabra positiva para ti. Busca siempre en la palabra de Dios lo que Dios diga de ti. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, búscalo allí y concéntrate en esa palabra. Eso es lo que Dios dice de ti. Jesús se concentró en lo que el Padre, en lo que las Escrituras decía de él. Y dice la palabra del Señor que él, leyendo, se encontró a él mismo en la palabra y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabes? Cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, cuando el Espíritu del Señor está dentro de una persona, la vida de esa persona cambia. La tristeza se va, la enfermedad se va, la escasez se va. Todo lo que no viene del Padre Celestial se va. La Biblia dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús leyó el libro y él leyó y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sabes? Cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú oras a Dios, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú tienes comunión con Dios, el Espíritu del Señor, así como estuvo en Jesús, también estará contigo. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Estamos hoy tratando el tema espinas del camino y estamos hablando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y qué poco les duró esa celebración, esa algarabía, qué poco le duró la alegría, porque cuando el ejército de Faraón sale a perseguirlos, ellos se asustaron. Dice la Biblia que tuvieron un temor gigante, gran temor, no un temor pequeño. No, se asustaron. Un susto del corazón acelerado, palpitando, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero lo curioso es que eso fue planificado, permitido, autorizado por el propio Dios para Él glorificarte. Y lo que estamos diciendo ahora es que los momentos difíciles que podemos tener en la vida, muchos de ellos pudiera haber sido planificado por Dios para glorificarse. Digamos, ánimo, ánimo y optimismo. ¿Qué dice mi amada esposa, la pastora Danis Milagros? Así es, esposo amado. Bueno, que tenemos que ser fieles, creer al Señor en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que nos encontremos los hijos de Dios. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que nos vamos a pasar por momentos duros, difíciles, no. El Señor siempre le ha hecho la advertencia a su iglesia desde tiempos muy remotos, desde que el mundo es mundo. Dios le ha hecho advertencia a sus hijos, se las hizo a Moisés, se las hizo a Abraham, se las hizo a Josué. A Josué le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes. Era porque iban a venir momentos difíciles, era porque iban a venir momentos en la vida de Josué de miedo, de querer quizás retroceder, pero ya Josué estaba advertido, al igual nosotros.
el Señor Jesús nos dice, mire, tranquilo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido. En el caso que ponía mi esposo el ejemplo con el pueblo de Israel, pasaron por tantas situaciones difíciles. Ellos vieron la mano de Dios, Dios les habló, tenían la promesa, pero era un pueblo con un corazón endurecido, con un corazón rebelde. Veían las maravillas de Dios, veían todo lo que Dios hacía y siempre seguían dudando de la cobertura de Dios sobre ellos. Dios se les mostró con maravillas, con grandezas, y muchas veces nosotros somos así, viendo todo lo que Dios hace a favor nuestro, todos los milagros, todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces muchas veces se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho, y cuando nos encontramos en una situación difícil, entonces dudamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor. Muchos optan por no salir, por arrinconarse, por quedarse así temerosos, con mucho miedo, porque me están amenazando de muerte, tengo una situación difícil en mi casa y no hayan cómo enfrentar la realidad que están viviendo. ¿Sabe por qué? Porque están confiando en sus propias fuerzas, están confiando quizás en lo que tienen, en sus habilidades, en sus destrezas. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, así como lo fue Moisés, el libertador, este hombre aguerrido, creyó lo que Dios le había dicho, que él era el libertador, que él iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, que lo iba a sacar de Egipto. Moisés lo creyó y tenía al frente una nación muchísimo más poderosa que lo que él portaba. Lo único que Moisés portaba era un cayado, quizás una vara, para muchos insignificante, pero Dios le quería mostrar a Moisés que no era los poderes que había allí en palacio, lo que tenía Faraón alrededor, no era el ejército, que Faraón podía tener todo lo que quisiera, pero que él ya había dado una palabra, y la palabra era que él los iba a liberar, que iban a salir de la esclavitud, que iban a salir del oprobio. Y mucho pueblo acusaba a Moisés, y de hecho se le rebelaron, mucha gente se rebeló contra Moisés. Tú, ¿para qué estás haciendo esto? Tú eres un mentiroso, a ti Dios no te ha mandado a liberarnos. Preferimos quedarnos como estamos, de esclavos, preferimos quedarnos con la ración de comida, preferimos quedarnos en la situación en que vivimos, pero tú eres un mentiroso, Moisés, porque ellos dudaban del poder de Dios. Pero Moisés, que estaba conectado con el Dios que hace los cielos y la tierra, Moisés no desmayaba, y a pesar de que en muchas ocasiones el pueblo se le rebeló, el pueblo vino contra él, pero Moisés tenía en su alma y en su espíritu una convicción de que Dios le había hablado de que él iba a ser el libertador. Y en el momento que se vio con más dificultad, que fue cuando iba el pueblo por el desierto, y Faraón, porque ya Dios había dado una palabra, que Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón para que Faraón los siguiera, después que les había dado la salida, dijo: no, los persigo. Se fue detrás del pueblo de Dios para quererlos eliminar con todo un gran ejército, para quererlos destruir, y el pueblo de Dios no llevaba armamento, el pueblo de Dios no tenía nada, estaban indefensos ante una multitud armada, que era todo el ejército de Faraón, y el pueblo no tenía armas, el pueblo no tenía nada. El pueblo lo que contaba era con el líder Moisés, que tenía la fe puesta en Dios. Quizás a los ojos de Faraón, a los ojos de todo el ejército de Faraón, dijo: nada, no los vamos a comer, a eso los vamos a destrozar, los vamos a destruir, ellos no tienen cómo defenderse. Pero Moisés, que tenía una fe en Dios y que sabía que Dios le había dado esa palabra de liberar al pueblo, Moisés, se atrevió a avanzar, y cuando llegó allí frente a ese gran mar que prometía, ese mar prometía tragárselos con todas sus aguas turbulentas, no tenían opción para dónde ir. Quizás tú estés en esa misma situación: pastora, pastor, no tengo opción, tengo detrás a los egipcios con muchas armas persiguiéndome, y al frente tengo un mar lleno de espinas que me quiere tragar. Me conseguí esas espinas en el camino, como le pasó al pueblo de Israel. Se consiguieron ese mar rojo furioso
que ellos no podían pasar. En lo natural era imposible. ¿Cómo iba a pasar el pueblo de Israel en medio de ese mar? Pero cuando Moisés se vio bien apretado allí, comienza a clamar a Dios. Y Dios le dice, ya basta, Moisés, no es tiempo de que estés orando. Ya tú sabes que yo te di la palabra de que tú eres el libertador, que este pueblo sería libre. Acciona, mete los pies en el agua, avanza, camina. Y en lo que Moisés se decidió avanzar, el Mar Rojo se apartó. El Mar Rojo se apartó y abrió un camino para que el pueblo de Israel pasara en seco y ninguno de ellos se ahogara. Entonces, el mar que sirvió para que el pueblo de Israel pasara, el mar que se abrió, que fue una bendición, que Dios lo abrió y no se tragó a ningún israelita, ese mar se tragó a los enemigos del pueblo de Dios, se tragó a todo el ejército del faraón, se tragó los carruajes, se tragó todo. ¿Sabe? Porque Dios está dispuesto a hacer todo lo que sea por sus hijos. Dios lo demostró allí en esa gran historia que usted puede leer a través de la Biblia, cómo Dios defendió al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de mano de Faraón allí en Egipto. Entonces, si tú estás pasando, quizás tú estás pasando por una situación difícil, un problema en tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, quizás tienes una deuda, quizás tienes muchas espinas que te has conseguido en el camino, enfermedades, quizás tienes amenazas, quizás te han dicho que te van a matar, andas en una persecución constante, tienes un grandísimo problema con alguien, con un familiar tuyo, te están demandando. No sé cuál puede ser la espina que tienes en este momento en el camino que te está atormentando. Pero si tú tienes esa fe en el Señor, si tú sabes que estás dirigido por Dios, tú vas a vencer todos esos obstáculos. Esas espinas del camino se van a apartar para que tú pases y tu pie no tropiece. Pero esto, esposo amado, es para gente que realmente le está creyendo a Dios. Esto es para gente que tiene una fe inquebrantable, una fe genuina en el Señor. Porque aquellos que están confiando en sus propias fuerzas, entonces es muy probable que no vean la victoria. Pero si tu fe está puesta en Dios, el Mar Rojo se abrirá. Amén, amén. Claro que se va a abrir. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos vamos a las conclusiones finales de nuestro tema de hoy, Espinas del Camino, el segmento final. Una pausa y, por cierto, el próximo segmento lo abrimos con el micro del apóstol Desiderio Cández y Familias Yais. Ya regresamos.